La Triple Alianza está conformada por las potencias que quieren surgir, que quieren tener mucho más de lo que tienen, ¿verdad? Que son Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Son imperios que están en el segundo orden mundial, ¿no? Que desean mucho más de lo que tienen. Y del otro lado está la Triple Entente, ¿de acuerdo? Que acá está un poco, eh, se bajó las letras en la diapositiva, pero están ahí Inglaterra o Gran Bretaña, el Imperio Británico, Francia y Rusia, ¿de acuerdo? Eh, entonces, durante la paz armada se van formando bloques y están esperando, sobre todo los alemanes, que se desencadene un pretexto, una causa para que se origine, pues, una guerra para cambiar el mapa de Europa y del mundo. Esencialmente, estos países, los de la Triple Alianza, buscan expandir más sus colonias, buscan expandir más sus recursos y buscan expandir más su economía. Es por ello que forman bloques, ¿de acuerdo? Militares y políticos. Se dan cuenta que Francia, Gran Bretaña, tienen la mayor parte de la economía mundial y de las colonias. Y Alemania, no muchas. Alemania solamente tiene unas pocas colonias y no son tan ricas como las de Gran Bretaña. Igual Austria-Hungría, ¿no? Era un imperio que estaba ya en decadencia. Italia también solamente tenía una parte en lo que se conoce como el Cuerno de África, una parte como este, Somalia, ¿verdad? Etiopía, zonas que no correspondían a una gran parte del colonialismo que tenía, o no se comparaban en nada a lo que tenía pues Inglaterra, ¿cierto? Ese ya lo conocemos. Entonces, Alemania sobre todo era el más interesado en cambiar este mapa, en querer voltear el tablero y querer surgir como principal potencia mundial, superar a Inglaterra y Francia. Eso es lo que buscaban los alemanes, o sea, hacer crecer su economía mediante la adquisición de nuevas colonias. Y para eso tienen que, o bueno, la estrategia en ese entonces era la guerra. Entonces los alemanes esperaban sigilosamente que se origine pues un conflicto para entrar en guerras, vencer a los ingleses, a los franceses y quedarse pues con un mejor reparto. Los alemanes estaban convencidos de que ellos podían llegar a ser pues la próxima potencia mundial. A ver, vamos a ver si es que hay alguien que se quiere unir. No, aún no, listo. Ya, entonces, ¿qué pasó? Hubieron sucesos, ¿no? Como las crisis en Marruecos, como las crisis en los Balcanes, pero hubo un momento en el cual se desencadenó, prendió la chispa para que las potencias respondieran y se enfrentaran entre sí, los dos bloques, ¿no? La triplicencia y la tripletente. ¿Qué pasó? En el año 1914 hubo un atentado en Sarajevo, donde matan al archiduque Franz Ferdinand o Francisco Fernando. ¿Sí? Aquí, en esta foto que les estoy mostrando, vemos el uniforme con el que murió, con el que falleció pues el archiduque Franz Ferdinand, ¿no? Está en un museo, pues, ¿no? De Sarajevo. Es ahí donde, no, está en Viena, me parece este museo. Es ahí donde el archiduque es asesinado. ¿Y por qué es importante esto? Porque este archiduque era el próximo heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Su padre ya empezaba a tener algo de 80 años y él iba a ser el próximo gobernante de una de las potencias principales de la Triple Alianza. ¿Quién lo mata? Un terrorista miembro de un grupo terrorista conocido como la Mano Negra. Este grupo era un grupo que quería la expulsión de los imperios de los Balcanes, ¿sí? Porque los Balcanes son una región del sur de Europa, ¿de acuerdo? Donde está, pues, los países de la ex Yugoslavia, ¿no? Croacia, Serbia, también están los demás países del este, Bulgaria, eh, Rumania, ¿cierto? Entonces, esa región siempre fue una región en conflictos, una región menos desarrollada que Europa Occidental. Y esa región surgieron muchos movimientos nacionalistas que estaban en contra de los imperios coloniales, ¿no? Austria-Hungría tenía en su posesión una gran parte
de lo que vendría a ser Serbia y tenían el dominio de Bosnia. Entonces, este terrorista Camilo Príncipe quería que Austria, el Imperio Austrohúngaro, dejara pues en libertad a Bosnia. Es así donde él comete un crimen de odio, ¿no? Él asesina al archiduque. Esto ocasiona una fuerte crisis, porque como ya lo hemos explicado en la clase anterior, al enterarse Austria de que su heredero ha sido asesinado por un serbio, Austria le declara la guerra a Serbia. Algo increíble, ¿no? Pero siempre pasa esto en la historia, ¿no? Por unas acciones de unos pocos, un país aprovecha para declararles la guerra a otros países, ¿no? Eso fue lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? No es un ejemplo muy claro, pero para que se hagan una idea, se fue la señal, pero parece que ya volvió. Sí, ya está, ahora sí. Como les decía, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Ya. Como les decía, ¿no? Esto se da muchas veces en la historia, que un país descubre que unos miembros de un país o un sector han cometido un atentado y toman represalias contra el país, ¿no? Eso pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas contra el World Trade Center de Nueva York, el presidente George Bush le declara la guerra ¿a quién le declara la guerra? A Irak. ¿Por qué Irak? Porque en Irak está, supuestamente, según Estados Unidos, Irak tenía bajo su protección a estos terroristas, ¿no? Pero no tenía nada que ver, al final se supo que en realidad fue por intereses económicos, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? La cuestión es que a veces los países toman parte o toman una decisión en base a la acción de unos pocos por intereses políticos. En este caso, Austria le declaró la guerra a Serbia. Esto porque los países de la Triple Alianza, en la cual pertenecía Austria, estaban pues en contra de los países que estaban a favor de la Triple Entente. Fue un problema ya político. Entonces, ¿qué pasa? Como ya hemos dicho en la clase pasada, ¿no? Austria le declara la guerra a Serbia y Alemania va en su defensa. Rusia defiende Serbia y ante ello pues se origina pues que los dos grupos se junten, ¿no? Luego se suma el Imperio Otomano, que también tenía muchos intereses en la zona de los Balcanes, que actualmente es el país de Turquía, ¿no? Y se formaron los dos bloques. Pero hay un detalle. Eh, este, Italia pasa rápidamente al bando contrario. Italia rápidamente se cambia de bando y se pasa al bando de la Triple Entente. Posteriormente entra esta Triple Entente Estados Unidos y Japón. Y finalmente se da pues esta victoria de la Triple Entente. Eso es en resumen, en pocas palabras, lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a verlo a detalle y en síntesis. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Primero, el imperialismo político y económico. La época de los imperios coloniales que ya hemos estudiado fue muy importante y muy significativa para la economía mundial. Sobre todo también por las rivalidades que coexistían entre muchos imperios, ¿no? Segunda causa, el espíritu nacionalista europeo. Te recuerdo que Italia y Alemania recién se habían conformado como estados modernos en el siglo XIX. El romanticismo y el nacionalismo estaba empezando a surgir en Europa y también fue una casa importante. Otra causa de la guerra fue la conformación de bloques antagónicos, ¿no? Los dos bloques ya se declararon la guerra sin decirlo, ¿no? Competían entre sí. Y finalmente, en las crisis de 1905, la crisis marroquí, pero sobre todo la crisis del año 14, de 1914, donde mataron al archiduque. ¿Qué pasó? A ver, vamos a hablar de lo que es tácticas y todo eso, pero para hacerlo más sencillo, vamos a dividirlo en dos fases, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, se divide pues en dos fases, ¿no? En lo que se conoce como la Guerra de Movimientos o Trincheras y la Segunda Guerra de Movimientos.
Lo más, eh, lo más sencillo de aquí para, para explicar es el plan que tiene Alemania, ¿sí? Alemania, como te he explicado, tenía el plan de luchar contra los dos frentes, de luchar por el frente el frente oriental contra Rusia y por el frente occidental contra Francia, ¿de acuerdo? Esto era muy complicado porque Alemania no podía, acá vemos el mapa, Alemania no podía por sí sola pues enfrentarse por un lado con Rusia y por otro con Francia y con Inglaterra. Era muy complicado. Así que en un principio en la guerra se aplica el plan Schiffeld. Schiffeld o Schlieffen, ¿sí? Es un nombre del general alemán Alfred von Schiffel, que a mí me resulta un poco complicado pronunciar los nombres en alemán. Este general, este mayor, ¿qué propuso? Un plan. Él quiso que Alemania hiciera acciones de guerras rápidas, guerras, guerras relámpago, como se le llamaba, ¿no? Guerras en las cuales ganaba una posición y rápidamente se la tomaba y pasaba a la siguiente. Guerras rápidas, fugaces, ¿de acuerdo? Eso es lo que buscaba hacer Alemania. Entonces, para ello, como lo hemos dicho, Alemania invade, ¿no? Bélgica y busca tomar una posición importante, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Francia cambia de opinión o hace un contraataque, mejor dicho. Francia sabe que Alemania lo va a atacar por el norte. Ante esto, ¿qué hace? Francia finge una derrota. Francia finge que ha perdido y retrocede. Entonces, ¿qué pasa? Los alemanes empiezan a avanzar por Bélgica, ¿de acuerdo? Entonces los alemanes se creen victoriosos porque están avanzando en Bélgica. Bélgica ya está controlada por los alemanes. ¿Esto qué pasa? Alemania toma una decisión. Alemania toma muchas malas decisiones en, todas las, en las dos guerras mundiales. Alemania toma una mala decisión. Alemania, como dice, ya hemos avanzado por Bélgica y Francia ha retrocedido, ¿no? Entonces, tomemos a unos cuantos bloques de soldados, unos cuantos batallones, saquémoslos de Bélgica y vamos al otro frente, que es Rusia. Entonces, dividió el frente occidental en dos y la otra parte la llevó a Rusia, ¿de acuerdo? Para compensar. Pero ¿qué pasa? El plan de Francia era el siguiente, era que Alemania avance para que entre su territorio, y los franceses se replegaron por el sector sur y por el sur los atacaron. Y ya estaban en desventaja ahora sí los alemanes. Entonces fue una derrota para los alemanes. Así que el frente occidental ya estaba tomado por los franceses. Pero muchas de la carga alemana retrocedió y se quedó en Bélgica, ¿de acuerdo? Y se quedó ahí. Y se pues preocupó a Alemania por el frente oriental, por Rusia. Mientras tanto, los aliados de Alemania estaban perdiendo. El Imperio Austrohúngaro no podía contener a las fuerzas rusas y empezaban a hacer huecos, ¿no? En la guerra. Alemania se caracteriza en las dos guerras mundiales, chicos, por dos cosas. Primero, porque toma muchas malas decisiones en la guerra a Alemania, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, porque Alemania se consigue los peores aliados posibles, siempre. Los aliados de Alemania van a ser una carga para Alemania. Alemania va a ser ese responsable prácticamente de todo. Alemania va a decir, ya yo lo hago acá, y yo lo hago acá, y yo voy acá, pero los aliados de Alemania van a ir perdiendo. Y Alemania va a querer tomar el liderazgo de la Triple Alianza, pero solo no lo va a poder hacer. En el año 1915 comienza la guerra de las posiciones. Pasamos lo que es la guerra de los movimientos, ahora estamos en la guerra de las posiciones. Estos términos que yo te estoy contando, aún estamos en el marco de la Primera Guerra Mundial, solo que son fases. Primero es la fase de las posesiones, y luego entramos ahora de los... no, primero es de los movimientos y ahora entramos a la fase de las posesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había actuado Alemania
en hacer esos movimientos y también Francia. Ahora, ¿qué pasa? Alemania se mete en desventaja y comienza la guerra de la posesión, ¿de acuerdo? Alemania opta por hacer una guerra submarina contra Gran Bretaña. Sabe Alemania que Gran Bretaña domina el mar del norte. Entonces, Alemania, o la táctica de los alemanes es atacar en base a sus fuerzas submarinas, ¿de acuerdo? Entonces, tienen grandes enfrentamientos entre los ingleses y los franceses. No, entre los ingleses y los alemanes, ¿de acuerdo? Unas batallas submarinas increíbles. Ahora, una vez que fracasó el plan Schlieffen, ¿de acuerdo? Que ya te he contado cómo fue, otro general llamado Erich von Falkenhayn, tiene nombres muy extraños los alemanes, Erich von Falkenhayn, en el año 16 tiene otro plan, un plan más sanguinario. El plan consistía en lo siguiente. El Erich von Falkenhayn dijo, a ver, Alemania está avanzando y al final retrocedimos. El plan fue un fracaso, porque estamos en el mismo lugar de siempre. Ahora, aquí somos blanco fácil para que los franceses y los ingleses no se ataquen por tierra. Eso dijo Von Falkenhayn. Entonces, a este sujeto se le ocurrió una idea. ¿Por qué no, en vez de combatir fuerza con los franceses, combatimos de otra manera? ¿Cuál fue la idea de Falkenhayn? Atacar un punto específico de Francia, el cual los franceses no se den el lujo de perder. ¿Cómo así? Mira, en vez de atacar ciudad por ciudad y atacar así a posiciones comunes a tener más posiciones, lo que se le ocurrió a Falkenhayn fue, ¿por qué no atacamos estratégicamente una sola ciudad que los franceses no se puedan dar el lujo de perder? Una ciudad que sea un símbolo de los franceses, que sea una ciudad que no se puedan dar, no la quieran perder tan fácil. Porque si van a atacar a pueblos, van a seguir avanzando y se van a desgastar los alemanes. Así que optan por tomar Verdún, que era una ciudad muy importante para los franceses. ¿Y cuál fue el plan de Falkenhayn? Nos quedamos en Verdún, ponemos toda nuestra carga de guerra en Verdún y resistimos en Verdún. ¿Sí? Resistimos en Verdún y esperamos que todos los franceses vengan batallón por batallón. Y aquí lo resistimos y los aniquilamos. El plan de Falkenhayn fue sanguinario. Fue hacer, fue hacer que vengan todos los franceses para atacarlos uno por uno, por así decirlo. Batallón por batallón y hacer desangrar la economía de Francia. Hacer que el plan de von Falkenhayn fue que no quede hombre, soldado, mujer vivo en Francia, que no quede gente para trabajar en las fábricas, que no quede gente para trabajar en los campos, para que Francia entre en una crisis brutal. Y en esa batalla, que fue la batalla de Verdún, murieron aproximadamente 1 millón de personas. Fue una táctica sanguinaria ordenada por Falkenhayn. Falkenhayn puede ser considerado como un asesino, ¿no? Pero en la guerra, pues, lamentablemente esto es un poco más, más ambiguo, ¿no? Ahora, si nos ponemos en el plan de quién mató y quién no mató, en toda la historia vamos a darnos cuenta de que los grandes personajes de la historia todos fueron unos asesinos. Napoleón mató a mucha gente, San Martín mató a mucha gente, Bolívar mató a mucha gente, pero en guerra, lamentablemente, esto es más difuso, ¿no? Bueno, hay muchos temas para debatir sobre esto que me gustaría hablarlo con ustedes, pero a veces no hay mucho tiempo. Vamos a ver si es que el Zoom está bien, no hay problemas con el Zoom. Sí, perfecto. Entonces, entramos a las batallas importantes como la batalla de Jutlandia. Estas batallas son
caracterizadas por las derrotas de los aliados en Alemania. Los Balcanes, la zona este, por ejemplo, zonas como Rumania, cada vez más son, son absorbidas por Rusia. Rusia empieza a ganar mucho terreno y los aliados de Alemania con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano empiezan a retroceder. Ahora, todo este periodo, que es conocido como la Guerra de las Posiciones, también es conocido como la Guerra de las Trincheras. ¿Por qué? Porque... ¿dónde está la foto de las trincheras? Porque los aliados, porque la Triple Entente se dio cuenta de que los alemanes estaban solos, porque Austria y el Imperio Otomano no significaba una gran amenaza. Entonces, Francia y la Triple Entente optó por hacer otra táctica, por hacer una guerra de posiciones, una guerra de trincheras, ¿de acuerdo? En las cuales cada país se dedicaba a resistir en un solo lugar para que haga gastar todo lo que tiene. Y esto no le convenía a los alemanes, porque los alemanes si se van a quedar en un solo país a resistir y a resistir y, y esperar esto, pues va a ser un desgaste para Alemania, va a perder todos sus recursos, va a perder todo su dinero, toda su carga de guerra y va a quebrar. Entonces, Alemania, Francia e Inglaterra optaron por quedarse en su lugar y resistir. A ver, para que me entiendas. El plan de Alemania, ¿cuál fue? Yo me quedo acá en Bélgica y espero que vengan los franceses. Pero el plan de Francia, ¿cuál fue? Yo me quedo en Francia y espero que vengan los alemanes. ¿No? Para que me entiendas. Esto, si bien es cierto, no significaba un conflicto entre las fuerzas, daba como vencedor al final al que mejor resistía, ¿cierto? Y el que mejor resistía, pues eran los países con mejor economía, con más carga de guerra, cosa que iba a ser algo desventajoso para los alemanes. Y fue así, porque los alemanes ya no les quedaba alimentos, ya no les quedaba recursos para seguir manteniendo a los soldados en sus trincheras. Porque esta guerra, chicos, fue una guerra de desgaste, una guerra de quién tiene más poder, quién tiene más dominio. Y en ese sentido, los alemanes se vieron con una gran desventaja. Aquí en esta foto que yo les muestro, vemos cómo fueron estas trincheras. Fueron zanjas en la tierra en las cuales estaban los soldados ahí viviendo por semanas. Comían ahí, vivían ahí, hacían sus necesidades ahí. Era una vida dentro de las trincheras. Muchos de estos soldados, después de la guerra, sufrieron traumas porque todos los días veían pues volar a sus compañeros, morirse de hambre, convivir con gases tóxicos, era algo traumático. Nunca antes había vivido una guerra así. Luego entramos a la otra etapa, la Segunda Guerra de Movimientos, donde se dan casos muy importantes. El más importante es que Rusia se retira de la guerra. ¿Por qué? Si estaba ganando. Porque en Rusia se da un evento importante, se da la Revolución Rusa. Los socialistas llegan al poder y retiran de la guerra Rusia y Rusia se transforma en la Unión Soviética. Pero esto no significa una derrota para la Triple Alianza, porque Alemania ya estaba muy desgastada. A esto sumado a que Estados Unidos y Japón entran a la guerra tomando parte de la Triple Entente. Apoyan a Francia, a Inglaterra y entran a la Primera Guerra Mundial, brindan apoyo económico y apoyo militar, y esto significó prácticamente la derrota de los alemanes. Para que te hagas una idea, Alemania tenía que competir prácticamente sola contra Francia, contra Inglaterra, contra Estados Unidos y contra Japón. Ya más no podía hacer. Alemania finalmente no resistió y en Bélgica tuvo que retirarse. ¿De acuerdo? En la segunda batalla de Marne es donde ya finalmente se retira a Alemania y se considera y se consolida, mejor dicho, la victoria de los aliados.
En noviembre, el Kaiser Guillermo II decide ponerle fin a la guerra y se da la victoria de los aliados de la Triple Entente. ¿Sí? El año siguiente, el año 1919, se firma el Tratado de Versalles. En ese tratado se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Da como vencedor, pues, ¿a quién? A la Triple Entente, ¿no? A Francia, a Alemania, a Japón, Estados Unidos y también a Rusia, y a todos los países que apoyaron diplomáticamente a la Triple Entente. ¿Qué países apoyaron diplomáticamente a la Triple Entente? Todos los que vemos aquí, países de todo el mundo. Y tú verás aquí que también estaba el Perú. Incluso el Perú fue uno de los firmantes del Tratado de Versalles. El Perú estuvo presente en los juicios de Versalles y tuvo presencia en esos juicios y también fue parte de los firmantes del Tratado de Versalles. ¿Qué se le imponía en el Tratado de Versalles a los alemanes? Primero, como ellos han originado todo esto, ellos se van a encargar de pagar todos los gastos de guerra a la Triple Entente. Segundo, España. Alemania se tiene que desarmar. Todos los recursos que estaban destinando para la guerra, ahora los tienen que dejar de lado. Alemania se tiene que desarticular. Alemania pierde muchos territorios, ¿de acuerdo? Toda la carga, toda la tecnología que se había desarrollado en esta guerra, a Alemania tiene que darle un paso a costado, tiene que destinar ese dinero ya a otras cuestiones. Incluso Alemania pierde muchos territorios. El mapa de Europa se reconfigura luego. Para terminar con esto de Versalles, el Perú, como te expliqué en la clase pasada, firma el Tratado de Versalles como apoyo a la Triple Entente. Y Perú, como te conté, quiere aprovechar estos juicios para demandar también su caso, ¿no? En ese momento el Perú tenía un litigio con Chile porque Tacna estaba en posesión de Chile, ¿no? Y quería hacer una demanda con eso, pero no tuvo tiempo, ¿no? El Perú no pudo defender ni argumentar ese caso. Ahora, como consecuencia, podemos decir que esa guerra fue la más sanguinaria de la historia de la humanidad hasta ese entonces, ¿no? Hasta ese entonces, porque la segunda fue aún peor. El nivel de tecnología, el nivel de desarrollo tecnológico fue increíble. Nunca antes en la guerra se había dado una tecnología tan avanzada. Habían aeroplanos, habían tanques acorazados, habían submarinos. Nunca antes se había dado una guerra tan moderna. También armas químicas, ¿no? Los soldados que estaban días en las trincheras tuvieron que resistir a ataques químicos. Y bueno, el fin de la guerra significó una reconfiguración para Europa y reconfiguración para el mundo. La economía mundial cambió muchísimo, nuevos países surgieron, en Rusia surgió la revolución comunista y Europa quedó de esta manera. Alemania perdió más territorios de los que tenía, es decir que Alemania quiso empezar la guerra para ganar más territorios, pero al final perdió más territorios. Se independizaron y se separó el Imperio Austrohúngaro en países como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Se crearon estados nuevos como Polonia y se independizaron países como Lituania, Letonia y Estonia y Finlandia, que pertenecían al Imperio Ruso. Pero luego estos países van a formar parte de la Unión Soviética, de la cual vamos a hablar la próxima clase. ¿Cuáles son las consecuencias? Crisis económica en muchas partes de Europa. Europa quedó devastada económicamente. Como te expliqué antes, si tú gastas todos tus recursos para la guerra y pierdes la guerra o hasta incluso hasta ganando la guerra, vas a entrar en crisis porque has gastado muchos recursos en esa guerra. Los últimos monarquías de Europa, como el Imperio Turco, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, desaparece. Acá vemos en el mapa el Imperio Otomano desaparece y se convierte en lo que ahora es Turquía. Aparecen nuevos países como Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia. 13 millones de muertos. 13 millones de muertos. Nunca antes una guerra se había llevado a tantas vidas. Y surge la Sociedad de Naciones. Estados Unidos busca fundar un organismo que regule las actitudes políticas y diplomáticas de los países del mundo.
esta sociedad de naciones luego le va a dar, se va a transformar en lo que hoy conocemos como la ONU, ¿de acuerdo? Y bueno, chicos, creo que me queda un minuto. No sé si se cortará la señal o la transmisión ahora. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 5 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Para cerrar. ¿Preguntas? Pregunta, chicos, no hay preguntas, quedan 2 minutos. Algo rápido. La próxima clase ya vamos a ver las consecuencias de esta guerra mundial y vamos a ver un hecho importante que va a cambiar el mundo en el siglo XX, que es la Revolución Rusa. Bueno, si no hay preguntas, chicos, esto sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el día lunes, chicos. Cuídense bastante. Hasta la próxima semana.